Atención México, Sheinbaum pulverizó al PRI esta noche y ellos ni siquiera pudieron defenderse. 98 millones de pesos cobrados, en silencio, sin que el tricolor pudiera decir una sola palabra. Esta noche no estamos hablando de una multa, estamos hablando del momento en que el sistema de impunidad más sofisticado que el PRI construyó en décadas, un mecanismo de sobornos con cargo al erario, diseñado para comprar políticos, empresarios y comunicadores con dinero que le pertenecía a los trabajadores, acaba de recibir un golpe que tardó 8 años en materializarse. 97.916.665 pesos. Esa es la cifra exacta que el Instituto Nacional Electoral le acaba de cobrar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. No es un acuerdo, no es una negociación, es un descuento directo de su financiamiento público, peso por peso, mes a mes, hasta completar el monto total. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir esta noche. Claudia Sheinbaum no reaccionó a esto, lo diseñó, no improvisó el marco institucional que hizo posible este cobro. Lo ejecutó durante meses mientras el viejo régimen apostaba, una vez más, a que el tiempo borraba los crímenes. Y aquí viene la revelación que ningún noticiero convencional va a desarrollar esta noche. Hay una gobernadora en funciones del PAN, no del PRI, que según las investigaciones cobró aproximadamente 10 millones de pesos de esa misma nómina secreta entre 2014 y 2016 y nunca devolvió un solo peso. Su nombre está en el expediente. Su cargo actual es gobernadora del estado de Chihuahua y mientras el PRI paga su multa esta noche, ella sigue gobernando sin que ningún medio corporativo le haga esa pregunta en cámara. ¿Por qué los beneficiarios que nunca devolvieron el dinero todavía no han rendido cuentas? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de esta noche y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que los noticieros no te van a decir es lo que está debajo de esa multa. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder al México que existía antes de la Cuarta Transformación. Hay que entender cómo funcionaba el sistema. Durante décadas, el PRI no solo gobernó México, construyó una arquitectura de control político tan sofisticada que no necesitaba amenazar abiertamente a sus adversarios, solo necesitaba comprarlos. El mecanismo era simple en su elegancia y brutal en sus consecuencias. Los gobernadores priistas controlaban los presupuestos estatales como si fueran chequeras personales. Las partidas destinadas a servicios públicos, a nóminas de burócratas, a infraestructura, todo podía ser redirigido, todo podía convertirse en efectivo y ese efectivo podía llegar a las manos correctas en el momento correcto. Era el manual de siempre, no era corrupción espontánea, era corrupción sistémica, diseñada, presupuestada y operada con la misma eficiencia que cualquier otro programa de gobierno. César Duarte Jaques no inventó ese manual, lo heredó, lo perfeccionó y lo llevó a una escala que, cuando finalmente salió a la luz, dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados del país. 1,000 millones de pesos desviados durante su administración en Chihuahua. No en un año, en años, con estructura, con empresa de traslado de valores como pantalla, con cheques que salían de la Secretaría de Hacienda y regresaban como efectivo a una caja fuerte dentro del mismo edificio gubernamental. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Ese dinero no era dinero abstracto, no era un número en una hoja de cálculo de la administración pública. Era el dinero destinado a pagar los sueldos de los trabajadores del gobierno de Chihuahua. Maestros, enfermeras, empleados públicos, personas que fueron a trabajar ese mes sin saber que una parte de su compensación salarial ya había sido convertida en efectivo, guardada en una caja fuerte y entregada a un operador del PRI. Eso es lo que el viejo régimen construyó. Eso es lo que la Cuarta Transformación heredó como obligación histórica de desmantelar. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el PRI apostó durante 8 años a que ese sistema era demasiado ramificado, demasiado profundo y demasiado protegido para que cualquier institución pudiera probarlo sin que la red de cómplices lo destruyera desde adentro. Se equivocaron de forma catastrófica. El primer error lo cometieron en 2014 y 2015, y en ese momento parecía una decisión brillante. César Duarte necesitaba un mecanismo de financiamiento político que no dejara huellas directas,
sin transferencias bancarias entre el gobierno y el partido, sin contratos, sin cheques a nombre del PRI. La solución fue elegante en su diseño. La Secretaría de Hacienda de Chihuahua emitía cheques de la partida de nómina estatal a nombre de una empresa de traslado de valores, Servicio Panamericano de Protección, Sociedad Anónima de Capital Variable. La empresa cobraba los cheques, trasladaba el efectivo de regreso a las propias oficinas de la Secretaría de Hacienda. Allí lo recibía el tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, lo guardaba en una caja fuerte y desde esa caja fuerte distribuía los pagos. 3 millones de pesos al mes para el PRI estatal, el resto para una lista de personas que acudían regularmente a cobrar lo que César Duarte les había prometido directamente. Parecía impecable, sin línea recta entre el erario y el partido, sin firma del gobernador en ningún documento. Lo que Duarte no calculó era que esa decisión acababa de crear 13 recibos firmados por el secretario de Finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero Chávez. Uno por cada mes de pagos documentados en 2015. 13 documentos, con firma, con fecha, con monto exacto. No destruyó la evidencia, la archivó. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron entre 2016 y 2018, cuando el PRI perdió el gobierno de Chihuahua. En las elecciones de 2016, la red entera apostó al silencio. Duarte huyó a Estados Unidos. Sus operadores cerraron filas. La lógica era conocida. Sin acceso al poder, la investigación no tendría recursos, no tendría voluntad política y eventualmente moriría en un cajón de archivo. Era la apuesta de siempre y había funcionado antes en otros estados. Lo que el PRI no calculó era que la nueva administración de Javier Corral lanzaría la Operación Justicia para Chihuahua con una determinación que nadie en la red de Duarte había modelado y que, al verse acorralados, al menos 11 beneficiarios de la nómina secreta decidirían acogerse al criterio de oportunidad ante el Ministerio Público. Aceptaron la comisión del delito, devolvieron el dinero y declararon: detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Esas declaraciones no fueron vagas, fueron específicas. Describieron fechas, mecanismos, nombres y montos. Describieron reuniones en despachos. Describieron instrucciones verbales del gobernador. Describieron cómo funcionaba cada eslabón de la cadena. El tesorero Hernández Vega declaró ante el Ministerio Público que en una reunión celebrada a principios de enero de 2014, con la presencia del secretario de Hacienda, el director de Administración y el director de Recursos Humanos, se informó que por instrucciones directas del exgobernador César Duarte, a partir de ese mes se entregarían mensualmente 3 millones de pesos al Comité Directivo Estatal del PRI. Por instrucciones directas del exgobernador. No hubo ambigüedad, no hubo margen de interpretación. El segundo error de la red de Duarte fue apostar a que sus propios cómplices aguantarían el peso de la investigación en silencio. No aguantaron. Ese fue el segundo. El tercero lo cometieron en 2023 y fue el más costoso de todos. Cuando el Instituto Nacional Electoral impuso la multa de 97.916.665 pesos al CEN del PRI el 27 de marzo de 2023, el partido decidió impugnarla ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La estrategia fue audaz. Argumentar que las confesiones de los implicados habían sido arrancadas mediante torturas psicológicas. Si lograban contaminar la prueba testimonial, el expediente completo colapsaba. Hiram Hernández Cetina, representante electoral del PRI, lo dijo directamente ante el Consejo General del INE. El fiscal que llevó el proceso estaba en prisión por torturar gente para obtener declaraciones. Parecía una línea de defensa viable. En otros tiempos, en otros tribunales, con otros árbitros, podría haber funcionado. Lo que el PRI no calculó era que el INE no había construido su caso sobre testimonios, lo había construido sobre documentos, los 13 recibos firmados por Romero Chávez, los estados de cuenta de la empresa de traslado de valores, los registros de la partida presupuestal de nómina. La cadena documental era impenetrable porque no dependía de lo que nadie declarara, dependía de lo que ya estaba escrito, fechado y firmado. El Tribunal Electoral rechazó la impugnación por unanimidad el 27 de julio de 2023.
En su resolución, los magistrados señalaron explícitamente que las multas pendientes del PRI se deben a que ha realizado conductas indebidas. No lo absolvieron, no encontraron irregularidades en el proceso, lo condenaron por unanimidad. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces la maquinaria institucional ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el PRI construía su defensa sobre argumentos de tortura psicológica, algo muy diferente estaba ocurriendo en silencio. Durante 8 años, desde 2015 hasta 2023, una investigación del INE avanzaba con una metodología que el viejo régimen nunca tomó en serio. Porque el viejo régimen nunca creyó que una institución electoral pudiera tener la paciencia, la rigurosidad y la independencia suficientes para sostener un caso de esta magnitud durante casi una década. Se equivocaron. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo del PRI. El primer movimiento fue la construcción de la cadena documental. El INE no esperó testimonios voluntarios. Rastreó los cheques emitidos por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, identificó a la empresa de traslado de valores como el eslabón intermedio, reconstruyó el flujo del efectivo de regreso a las oficinas gubernamentales y localizó los 13 recibos firmados por Pedro Mauli Romero Chávez. 13 documentos que el secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua había firmado mes a mes, con la certeza de que nadie los encontraría. ¡Los encontraron! El segundo movimiento fue la cuantificación precisa. El INE acreditó 39,166,666 pesos entregados al PRI estatal durante 2015. Solo 2015. Solo lo que los documentos podían probar de forma irrefutable. No más, no menos. Esa precisión fue estratégica. Una investigación que reclamaba más de lo que podía probar habría dado al PRI la apertura que necesitaba para derrumbarla. El INE eligió probar menos y probarlo perfectamente. El tercer movimiento fue el más definitivo. La multa impuesta no fue equivalente a los recursos recibidos ilegalmente. Fue 250% mayor. 39 millones recibidos. 97,916,665 pesos cobrados. La ley electoral no solo buscaba recuperar lo robado, buscaba hacer que robar fuera económicamente insostenible para cualquier partido que considerara repetir el esquema. Quédate porque la última pieza lo cambia todo, porque este movimiento silencioso no lo construyó una sola administración, lo construyeron instituciones que sobrevivieron al cambio de gobierno, el INE, el TPJF y que en el contexto de la Cuarta Transformación encontraron el espacio político para hacer lo que nunca antes se habían atrevido a hacer, cobrarle al partido que durante décadas había controlado esas mismas instituciones. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El marco institucional que hizo posible este cobro es la expresión más silenciosa y más poderosa de lo que significa que México ya no está gobernado por el mismo partido que se estaba multando a sí mismo. El 27 de julio de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la multa por unanimidad. El PRI no tuvo más recursos legales. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE inició los descuentos al financiamiento público ordinario del Comité Ejecutivo Nacional, 25% de su financiamiento mensual para gastos ordinarios, mes a mes, hasta completar los 97,916,665 pesos. La reacción del PRI fue el silencio. Hasta el momento de esta transmisión, el Comité Ejecutivo Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el cobro efectivo de la multa. No hubo conferencia de prensa, no hubo comunicado, no hubo explicación para sus militantes. El partido que durante décadas dominó la política mexicana pagó en silencio y sin decir una sola palabra. Pero lo que los medios corporativos no quieren que escuches es esto. Detente un segundo y procesa lo que eso significa para el mexicano de a pie. El dinero que el PRI recibió ilegalmente no salió de una partida abstracta del gobierno de Chihuahua. Salió específicamente de la partida presupuestal destinada al pago de compensaciones salariales de los burócratas estatales, de los trabajadores. Cada mes durante 2015, mientras un empleado del gobierno de Chihuahua
recibía su cheque de nómina, una porción del presupuesto destinado a ese salario estaba siendo convertida en efectivo, guardada en una caja fuerte y entregada a un operador del PRI estatal. Esos trabajadores nunca lo supieron, nunca pudieron reclamar, nunca tuvieron acceso al expediente. Hoy, 8 años después, la institución que investiga los delitos electorales les está diciendo que eso ocurrió, que está documentado, que fue probado ante un tribunal y que el partido que lo hizo está pagando. Eso es justicia, lenta pero real. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque la multa al PRI, siendo histórica, no es el capítulo más explosivo de esta historia. El capítulo más explosivo involucra a alguien que no está pagando nada esta noche. María Eugenia Campos Galván, gobernadora actual del estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, figura en las investigaciones de la Operación Justicia como beneficiaria de aproximadamente 10 millones de pesos de la nómina secreta de Duarte entre 2014 y 2016, cuando era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso Estatal. 10 millones de pesos del erario chihuahuense. Y a diferencia de los 11 beneficiarios que se acogieron al criterio de oportunidad, devolvieron el dinero y declararon: Campos Galván nunca devolvió nada. Hoy gobierna Chihuahua, mientras el PRI paga 97.916.665 pesos, la gobernadora panista, que según las investigaciones cobró dinero de la misma caja fuerte, sigue en el poder, sigue gobernando y ningún medio corporativo le está haciendo esa pregunta esta noche. Ese es el verdadero tamaño de lo que está en juego. Y hay una última dimensión de este caso que los medios de siempre no te van a contar. La Operación Justicia para Chihuahua ha recuperado hasta hoy casi 2,000 millones de pesos entre sanciones administrativas, devoluciones penales, aseguramientos y créditos fiscales. Esta multa es una pieza más de ese rompecabezas. Pero el rompecabezas no está completo. Hay beneficiarios que nunca devolvieron, hay expedientes que siguen abiertos, hay preguntas que el sistema político mexicano todavía no ha respondido. Lo que el PRI nunca entendió, lo que el viejo régimen nunca procesó, es que la Operación Justicia para Chihuahua no fue una investigación improvisada, fue un mecanismo de relojería, diseñado con piezas específicas, activado en secuencia, construido para ser irreversible desde el momento en que la primera pieza encajó. Y esta noche vamos a desarmarlo frente a ti para que entiendas exactamente cómo funciona. La primera pieza era la denuncia formal con respaldo institucional. Sin ella, el resto no funciona. El 4 de junio de 2018, Stephanie Olmos Loya, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, presentó la denuncia que activó el expediente del INE. No fue una denuncia ciudadana anónima, fue una denuncia con firma institucional, con cargo oficial, con el peso de una Secretaría de Estado detrás de ella. Eso fue deliberado. Una denuncia con ese respaldo no podía ser archivada sin consecuencias políticas, no podía desaparecer en un cajón. Obligaba a la institución receptora a iniciar el proceso formal, a documentar cada paso, a responder ante tribunales si el expediente era bloqueado. La primera pieza hizo que el proceso fuera imposible de detener silenciosamente. La segunda pieza era la construcción de prueba documental impenetrable. Juntas, la denuncia y los documentos crearon algo que el PRI no había enfrentado antes. Un caso que no dependía de testigos intimidables ni de declaraciones retractables. Los 13 recibos firmados por Romero Chávez, los registros bancarios de Servicio Panamericano de Protección, los estados de cuenta de la partida presupuestal de nómina, la cadena de cheques desde la Secretaría de Hacienda hasta la caja fuerte. Cada documento existía independientemente de los demás. Si el PRI lograba desacreditar un testimonio, los documentos seguían en pie. Si lograba cuestionar un recibo, los estados de cuenta bancarios confirmaban la transferencia. El sistema era redundante por diseño. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento completamente irreversible. La multa no fue calculada para recuperar lo robado, fue calculada para destruir el modelo de negocio de la corrupción electoral. 39,166,665 pesos recibidos ilegalmente. 97
916,665 pesos cobrados como sanción, una proporción de 250% sobre el beneficio original. Eso significa que por cada peso que el PRI recibió de la nómina secreta de Duarte, el partido terminó pagando 2 pesos con 50 centavos adicionales. La corrupción no solo no fue rentable, resultó ruinosa. Y aquí es donde el tablero se complica todavía más para sus adversarios, porque ese modelo de sanción, denuncia institucional, prueba documental redundante, multa disuasoria equivalente al 250% del beneficio ilegal, no terminó con este caso. Es el precedente que queda activo para cualquier expediente futuro de la misma naturaleza. Loop 2. Lo que la mayoría de los analistas están ignorando esta noche es que la Operación Justicia para Chihuahua documentó pagos de la nómina secreta que van mucho más allá del PRI. Las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua tocaron a políticos de todos los partidos, a empresarios, a líderes sociales, a representantes de medios de comunicación. La cifra total desviada durante la administración de Duarte supera los 1,000 millones de pesos. Esta multa cubre 39 millones de ese universo. ¿Qué ocurre con el resto? Esa es la pregunta que los medios corporativos no están haciendo esta noche. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Esta multa no es un evento noticioso, es un punto de inflexión histórica y tiene 3 dimensiones que los noticieros de siempre no van a conectar para ti. Primera dimensión, lo que significa para el ciudadano mexicano, el financiamiento público ordinario del PRI, el dinero que el Estado mexicano le entrega al partido para operar, para campañas, para estructura. Acaba de ser reducido un 25% mensual hasta completar casi 98 millones de pesos. Eso es dinero que ya no va a propaganda del PRI, que ya no va a operadores políticos del tricolor, que ya no va a sostener la estructura del partido que durante décadas usó el erario como chequera personal. Para el trabajador chihuahuense cuyo salario fue convertido en efectivo en 2015, esta multa no le devuelve lo perdido, pero le dice algo que el sistema nunca le había dicho con tanta claridad. Lo que te hicieron fue ilegal, está documentado y hay consecuencias. Eso tiene un valor que ninguna cifra puede capturar completamente. Segunda dimensión, lo que significa para México como nación. Durante décadas, la corrupción electoral en México operó con una lógica de impunidad estructural. Los partidos sabían que los costos de ser descubiertos eran menores que los beneficios de operar el esquema. Ese cálculo acaba de cambiar. Un proceso que duró 8 años, que sobrevivió cambios de gobierno, que resistió impugnaciones ante el máximo tribunal electoral del país y que terminó con una sanción equivalente al 250% del beneficio ilegal. Ese proceso envía un mensaje que ningún operador político en México puede ignorar. La soberanía institucional no se negocia. Y hay algo más. Pedro Mauli Romero Chávez, el secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, que firmó los 13 recibos, recibió una condena de 3 años y 4 meses de prisión por corrupción. No solo una multa, prisión. El sistema no solo cobró, encarceló. Tercera dimensión, lo que significa para América Latina. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México no es el único país de la región donde los partidos políticos han utilizado recursos públicos para financiar sus operaciones electorales. Es un modelo que se ha replicado con variaciones en distintos contextos latinoamericanos durante décadas. Lo que la Operación Justicia para Chihuahua demuestra es que existe una ruta institucional viable para desmantelar esos esquemas, si hay voluntad política para sostenerla durante el tiempo que sea necesario. 8 años, cambios de gobierno, impugnaciones, estrategias de defensa sofisticadas y al final la institución cobró. El orden de impunidad estructural no está en crisis en México, ya murió. Y desde sus cenizas, la Cuarta Transformación está ayudando a escribir las reglas del nuevo sistema. El consejero Jaime Rivera, encargado del proyecto de sanción al PRI dentro del INE, fue quien cerró el argumento con la frase que define este momento. Frente a los representantes del PRI que insistían en la tortura como línea de defensa, Rivera respondió sin titubear. Se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que, concatenados, brindan pruebas y convicción sobre esta infracción.
Se trata de una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados por los alegatos de los representantes del partido. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin dramatismo artificial, solo la precisión de quien sabe que los documentos hablan por sí solos. Cuando Rivera dijo cadena de hechos probados, no estaba hablando solo de este expediente, estaba enviando un mensaje directo a cada partido político en México. La era en que los testimonios retractables podían destruir una investigación documental ha terminado. Cuando dijo hallazgos no desvirtuados, no estaba respondiendo al PRI. Estaba cerrando la puerta a cualquier recurso legal futuro que intentara reabrir lo que el tribunal ya confirmó por unanimidad. Y cuando el Tribunal Electoral ratificó la multa señalando que las sanciones pendientes del PRI se deben a que ha realizado conductas indebidas, esa frase no fue redactada por un militante de la 4T, fue redactada por magistrados del máximo órgano electoral del país. En el expediente S, UP-R-121/2023, con número de caso, con firma, con fecha. Esto es lo que hace posible la Cuarta Transformación. No improvisó las instituciones, no reaccionó cuando el escándalo explotó, construyó el marco donde las instituciones pudieran hacer exactamente lo que estaban diseñadas para hacer, sin interferencia del poder político que antes las controlaba. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando las instituciones hablaron, ya habían ganado. La declaración también fue un mensaje hacia los adversarios que pidieron rendición del proceso, los que argumentaron tortura, los medios que trataron el caso como un conflicto político menor, la élite que apostó a que el expediente moriría en algún tribunal. La soberanía institucional de México no se negocia. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. Pero hay un hilo que esta noche sigue completamente suelto, y es el más importante de todos. La Operación Justicia para Chihuahua documentó que al menos 11 beneficiarios de la nómina secreta se acogieron al criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, aceptaron el delito, devolvieron el dinero, declararon, entre ellos, el exalcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, exlegisladores, exfuncionarios de distintas fuerzas políticas, todos devolvieron, pero la investigación también documentó beneficiarios que nunca devolvieron nada. César Jáuregui Moreno, Cruz Pérez Cuellar y María Eugenia Campos Galván, gobernadora actual de Chihuahua por el PAN, quien según las investigaciones cobró aproximadamente 10 millones de pesos de la nómina secreta entre 2014 y 2016, cuando era vicecoordinadora de la bancada panista en el Congreso Estatal. 10 millones de pesos, sin devolución, sin criterio de oportunidad, sin explicación pública. Y hoy, mientras el PRI termina de pagar su multa de 97.916.665 pesos, la gobernadora de Chihuahua sigue en funciones, sigue gobernando el estado donde ocurrió el esquema y ningún medio corporativo está exigiéndole una respuesta esta noche. Pero la pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo es esta. ¿Qué ocurre con los beneficiarios que no devolvieron? La Operación Justicia no está cerrada. Los expedientes de la Fiscalía de Chihuahua siguen activos. Las investigaciones federales sobre financiamiento electoral ilegal tienen precedente en este mismo caso. México llegó hasta este momento habiendo recuperado casi 2,000 millones de pesos del esquema de Duarte. Ahora tiene una arquitectura institucional probada, denuncia formal, prueba documental, sanción disuasoria, que puede aplicarse a cada beneficiario que no ha respondido. Y lo que se viene en los próximos meses va a exigir que esa arquitectura responda una pregunta muy concreta. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué caminos legales quedan abiertos para los beneficiarios de la nómina secreta que nunca devolvieron el dinero, incluyendo a la gobernadora de Chihuahua, porque lo que está a punto de ocurrir en ese expediente va a cambiar la conversación política de este país y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Esta noche analizamos 3 cosas: lo que ocurrió,
El Instituto Nacional Electoral hizo efectiva una multa de 97.916.665 pesos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la sanción más contundente en la historia reciente del financiamiento electoral mexicano, derivada de un esquema en el que el gobierno de César Duarte desvió dinero de la nómina de los trabajadores chihuahuenses para entregárselo en efectivo al partido. ¿Cómo ocurrió? A través de una investigación de 8 años construida sobre prueba documental irrefutable, 13 recibos firmados, registros bancarios, cadena de cheques, que sobrevivió impugnaciones, estrategias de defensa sofisticadas y cambios de gobierno hasta ser ratificada por unanimidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué importa? Porque esta multa no es el final del caso. Es la demostración de que existe una ruta institucional viable para desmantelar la corrupción estructural del viejo régimen y que esa ruta sigue activa, con expedientes abiertos, con beneficiarios que no han respondido, con preguntas que el sistema político mexicano todavía tiene que contestar. Al principio de este análisis te preguntamos algo. ¿Por qué los beneficiarios que nunca devolvieron el dinero todavía no han rendido cuentas? Ahora tienes parte de la respuesta y sabes que la otra parte todavía está en proceso. Eso es exactamente lo que los medios corporativos no quieren que entiendas. No quieren que sepas que las instituciones funcionan cuando el poder político deja de proteger a los que las corrompieron. No quieren que veas la diferencia entre un México donde el gobernador en turno decidía quién pagaba y quién no, y un México donde los tribunales ratifican por unanimidad que las conductas indebidas tienen consecuencias. Ese es el México que la Cuarta Transformación está construyendo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre la Operación Justicia para Chihuahua va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que la gobernadora de Chihuahua va a responder por los 10 millones de pesos que nunca devolvió? ¿O el viejo régimen todavía tiene suficiente poder para protegerla? ¡Escríbelo abajo! El patio trasero se convirtió en potencia, las instituciones cobran y los que apostaron a la impunidad están descubriendo uno por uno que se equivocaron de forma catastrófica. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!